buenas tardes a todos. Estamos nuevamente en una sesión de Futureando entre amigos y hoy estamos de manteles largos porque tenemos una persona muy interesante, Claudia Quiroz Fernández, que es la directora y fundadora de una compañía llamada Oráculo. Oráculo, qué buen nombre, obviamente, para una compañía que hace estudios de futuro. Claudia tiene una trayectoria académica muy impresionante y hoy vamos a hablar de un tema apasionante que es la inteligencia de futuros. Pero bueno, antes de entrar en eso, Claudia, bienvenida, nos da mucho gusto tenerte aquí y yo quisiera empezar porque tú nos dijeras tu trayectoria en estos temas de futuro y cómo fue que llegaste a los temas de futuro. A mí siempre me da mucha curiosidad saber cuáles fueron tus motivantes y tu trayectoria para llegar a ser realmente alguien que se dedica al futuro profesionalmente. Muchas gracias, Ramón. Oye, pues yo un honor de estar aquí, muy contenta de estar en Futureando entre amigos y contigo. Y pues bueno, sí, Ramón, fíjate que yo de entrada estudié diseño gráfico y siempre fui muy curiosa, ¿no? Siempre decía, bueno, pues es que lo que me gustaba detrás del diseño era cómo la gente interpretaba las cosas, ¿no? Entonces después hice una maestría en semiótica que me ayudaba a entender un poco los símbolos y demás. Y ahí pues me volvió a entrar otra curiosidad y dije, no, pero ¿cómo se generan estas tendencias? ¿Cómo se generan estos cambios de pensamiento? Y pues me fui a Barcelona y hice otra maestría en análisis de tendencias. Regresé a México, empecé a trabajar y pues justamente soy de León, soy leonesa y sabrás, pues en León se hace calzado y la gente utilizaba las tendencias pues para ver moda, ¿no? Pero no más allá. Y sin embargo yo decía, no, pero es que ven el corto plazo, porque cuando vemos tendencias de moda, pues casi están ya, ¿no? Yo decía, es que esto viene de entender más un cambio social, que está cambiando en la gente, sus formas de consumo. Y pues de ahí empecé y me fui a Suecia, estuve en Suecia estudiando como tal estudio de futuros, tengo una certificación internacional en lo que es estratega de futuros. Estos viajes de ida y vuelta a Suecia, pues bueno, aprendí nuevas cosas, me abrieron, me empecé a dedicar profesionalmente a todo lo que es estudio de futuros y pues después se ofreció la oportunidad de hacer un doctorado, estudios de doctorado en lo que es prospectiva en Inglaterra y pues de ahí se ha ido completando, ¿no? Abrimos el despacho Oráculo, como bien dices tú, que bueno, justamente el nombre era el oráculo, ¿no? Y el despacho tiene ya 9 años y justamente lo que hacemos es estudios de futuros, inteligencia de futuros y ayudamos a mucha gente a entrar en este rollo de qué es estudiar el futuro, ¿no? Pero sobre todo, pues esas fueron las motivaciones, siempre el saber que hay más cosas, que se pueden anticipar cosas y que las tendencias nos sirven para mucho más, ¿no? Claro. Pues sí, a ver, y cuéntanos, el tema de hoy es inteligencia de futuros. Y yo creo que ese es un tema que para muchas personas que nos están escuchando no queda muy claro qué es esto de inteligencia de futuros. ¿Por qué no nos ilustras más qué es, cómo se aprovecha y dónde está su enorme valor? Sí, bueno, mira, todo empieza por justamente entender las tendencias. Creo que es algo que está como en el común, ¿no? La gente le gusta ver reportes de tendencias, googleamos, encontramos tendencias, más sin embargo, ese es un nivel muy básico porque las tendencias a veces ya muestran un hoy, muestran un corto plazo, ¿no? Entonces, inteligencia de futuros justamente es dar el siguiente paso, ¿no? O sea, estas tendencias, si yo las sé clasificar, si sé verlas de largo plazo, si sé entender qué diferencia hay entre una mega tendencia, una macro tendencia, una micro tendencia, más allá de los léxicos, sé para qué me sirve cada una, ¿no? Cuáles son de largo plazo y me sirven para generar estrategias, hacer escenarios alternativos y es un preensayo de situaciones que pueden suceder, ¿no? Y sin embargo, cuáles las tendencias micro o sectoriales me sirven para a lo mejor hacer acciones, porque a esas hay que reaccionar rápido, ¿no? Entonces, todo este proceso de descifrar es lo que realmente se llama hacer inteligencia de futuros, que lo que buscamos es anticipar, no es tener certeza, no es predecir. Mucha gente cree que el futuro se predice y no se predice, se previsualizan situaciones
Y de ahí la importancia de seguir trabajando en la inteligencia de futuros, ¿no? Que es dar este paso a generación de escenarios, y no son escenarios lineales, sino son escenarios que son sistémicos, y es preensayar para estar cómodo en la incertidumbre del futuro, porque esta siempre va a existir, además de haber una variedad de futuros interminables, ¿no? No hay algo que es lineal, ¿no? Claro. Tú ahorita dijiste una cosa muy importante cuando nos platicaste de tus inicios en este tema, que tú querías saber qué más sabía. Y eso yo creo que es una de las principales características para poder estar haciendo inteligencia de futuro. Hay que tener mucha apetito por ver qué hay en el entorno y qué hay. ¿Tú cómo lo haces? Por ejemplo, en el tema de los zapatos, yo sé que obviamente partes de mucha información que pudiera ser estadística, información económica, información, pero también hay una parte de un sentimiento. Cuéntanos, danos alguna explicación de tú cómo lo haces, más allá de la parte 100% académica y teórica. Tiene que haber esa sensación finalmente de conocer, bueno, finalmente los oráculos eso hacían, ¿no? Te conocías a ti mismo y la mejor manera de conocer es observar. ¿Cómo observas tú las tendencias y cómo observas tú todo esto que viene? Sí, mira, yo sí creo que esto se entrena, y se entrena desde niño, ¿no? Por ejemplo, los países nórdicos tienen un programa para generar lo que se llama Future Thinking, y hacen como tal un playground, lo tienen en una materia con niños, y es empezar desde pequeño a imaginar qué puede suceder si, y entonces te pones diferentes situaciones. Ahí entrenamos a imaginar qué puede pasar, pero también te haces corresponsable de esa situación que puede pasar, tú qué rol tienes, ¿no? Entonces, esto es así como inicia este feeling que tú dices, yo empiezo a observar qué está cambiando en las sociedades, por qué está cambiando, y esto es, en palabras técnicas, es un escaneo de tendencias, ¿no? Pero ir más allá es, ok, además de tener las tendencias, bueno, ¿estas qué consecuencias van a tener? ¿Qué necesidades empezarán a generar? Y entonces a partir de ahí, sí puedes hacer toda una lista de qué me gusta, qué no me gusta de ese futuro que se ve venir, y bueno, ¿y entonces qué me toca hacer? ¿No? Yo siempre les digo que hay tres situaciones cuando empezamos a entender el qué hay más allá. Uno siempre es lo que nosotros queremos, y eso muchas veces hacemos los planes de visión y misiones empresariales a partir de ahí, ¿no? Pero después nos metemos a ver el que podemos, ¿no? Y ahí hay una liga que se estira larga, 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 porque siempre pensamos que el queremos y el podemos está atado a lo que puedo hoy, con mis recursos económicos muchas veces, o humanos, o etcétera, ¿no? Y sin embargo, esa liga hay que separarla. La inteligencia de futuros, el escaneo de tendencias es justamente otro círculo donde nos debería de decir las tendencias que debes hacer. Y en ese debes, entonces tu podemos es, ok, ¿qué puedo hoy? ¿Y qué tengo que empezar a generar para poder hacer lo que debo y también lo que quiero, ¿no? Entonces, esta conjunción de las tres cosas es donde se generan estas estrategias realmente de planeación hacia el futuro, ¿no? Entonces, sí, todo empieza con observar, pero fíjate, yo trabajo ahora con un ejercicio de inteligencia colectiva con niños por primera vez en México, ¿no? Y para detonar estos ejercicios con ellos era ponerlos en, ¿conoces un aeropuerto? Sí. ¿Has viajado? Sí. Bueno, ¿qué te gusta del aeropuerto? Ay, pues esto. Bueno, cuando tú tengas 20 años, ¿qué crees que va a ser en el aeropuerto? ¿Qué no te gusta? ¿Qué debería de cambiar? ¿Cómo debería ser? Entonces, en el debería, yo me hago corresponsable de esto que no está bien, tal vez yo puedo cambiarlo, ¿no? Entonces, es el futuro que deseas, mas sin embargo, tú tienes una responsabilidad en diseñar el que viene también, ¿no? Entonces, es esta mezcla, por eso les digo, o sea, el futuro no es algo lineal, no es solo uno, y recuerdo muy bien algo que les comparto que me decían mis profesores, sobre todo los suecos, ¿no? Cuando diseñamos el futuro, no existen víctimas ni villanos. O sea, te tienes que quitar eso de la mente, porque somos corresponsables de esos futuros deseables, ¿no? Claro, qué interesante. Oye, a ver, yo tengo algunas dudas o por lo menos algunos temas que yo veo para el tema de poder escanear y poder observar. Y yo siento que, sobre todo en algunas materias y en algunos temas, veo que hay una gran cantidad de temas personales que acaban estando involucrados, ¿no?
¿Qué candidatos te gustan o no te gustan? ¿Qué partidos te gustan o no? ¿Qué políticas económicas te gustan o no? Y yo siempre he pensado, pero que quiero preguntar la opinión de una experta como tú, yo siempre he pensado que un poco te tienes que abstraer del problema y tendrías que estar viendo esto como un habitante de otro planeta que llega y observa sin que tus factores personales influyan, por lo menos para la observación. Y yo creo que ahí ahorita se me ocurre, porque el tema con los niños, esa es una de las ventajas, ¿no? Los niños son muy frescos, o sea, los niños te van a decir lo que piensan totalmente, tienen un cerebro muchísimo más limpio y menos lleno de tendencias y de temas que los adultos nos vamos metiendo en ellos, y por eso creo que debe de haber cosas interesantes. Recuerdo haber visto una película, creo que sueca precisamente, o holandesa, no recuerdo, que de niños que les preguntaban el futuro, y era muy interesante ver las respuestas que daban, lo claro que eran, lo bien que lo veían. ¿Qué me puedes decir de eso? ¿Debemos de abstraernos completamente de nuestra realidad, por lo menos para la observación, o nuestra realidad personal, nuestras creencias políticas, económicas, sociales, religiosas, deben de estar allí influyendo el análisis y la visión? Fíjate que es muy interesante esta pregunta que tienes, Ramón, y efectivamente hay tres niveles de percepción cuando se hace un escaneo de tendencias. Y uno sí es mi mundo interno, o sea, efectivamente, pero tienes que saber salir de este mundo interno y poder analizar las tendencias a partir de un mundo medio, que a lo mejor podría decir, bueno, pero estas mismas tendencias a relación al país, ¿qué significa? ¿No? ¿Qué consecuencias tendrán? Y después te tienes que salir al mundo externo. Y es entender que las tendencias globales son aquellas que están empujando al mundo medio y a tu mundo interno. O sea, las fuerzas son al revés. Es de lo global hacia el interno. Entonces, si tú analizas las tendencias únicamente desde una visión interna, hay una cantidad de puntos ciegos. De hecho, tendemos los latinoamericanos, porque eso es de Latinoamérica, el tener miedo a las tendencias y normalmente nosotros decimos, no, yo no creo que eso vaya a suceder. Me han pasado Muy, muchos muy cierto. paneles, ¿no? Donde me piden, Claudia, haz un escaneo de tendencias y presento el radar y siempre hay alguien que levanta y me dice, no, yo no creo. Eso tal vez pase en Asia, pero no aquí en México. O sea, tendemos a protegernos, es algo muy Claro, natural, porque algunas tendencias de repente, su nivel de incertidumbre lo que generan es miedo, ¿no? Pero recordemos que el miedo lo que hace es paralizar y entonces tenemos claro. menos acción. Entonces, todas estas metodologías para lo que sirven es justamente para saber estar cómodo con la incertidumbre, porque si yo conozco en anticipación situaciones que no están en mi control, porque ese es el mundo interno y las tendencias desde el mundo interno es lo que yo controlo y por eso las quiero analizar allí. Cuando veo las del mundo externo, como yo pierdo el control, me siento muy vulnerable, ¿no? Entonces, las metodologías sirven para que todo eso que está fuera de control, tú puedas encontrar alternativas, la alternativa de evolución de una forma o de otra, y tú qué harías bajo las dos circunstancias. Y entonces te preparas estrategias en anticipación, que eso es de lo que se trata todo esto, ¿no? Entonces, es aislarte y no, o sea, en cierto momento entran las visiones personales. Cuando hacemos ejercicios de inteligencia colectiva, por ejemplo, para planear el futuro de una ciudad, eso es lo que hacemos, ¿no? Planteamos, por ejemplo, un paquete de tendencias globales y se hace una plataforma de inteligencia colectiva donde todos las valoran a partir de una pregunta focal, ¿no? Donde, ok, todas estas tendencias globales que implican o qué relevancia tienen para el futuro de esta ciudad en específico, ¿no? Entonces, hay invitados, muchas personas de todas las edades, niveles, sectores, hélices y demás, y entonces al final lo que podemos llegar es a un consenso. Entonces los ejercicios son muy interesantes porque contrastas tu propia visión y también logramos encontrar visiones unificadas, que a veces, te platico en lo personal, en León, cuando hicimos este ejercicio, el alcalde decía, el trabajo más difícil es cómo unimos visiones, porque el empresariado tiene una visión, gobierno tiene otra visión, los jóvenes tienen otra visión, el sector educativo, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hacemos estos ejercicios encontramos puntos coincidentes y entonces sobre ellos se Pues diseña un futuro compartido, ¿no? claro.
Y además hay una realidad, que es que el futuro es compartido. O sea, no puedes sacar a nadie de la ecuación. Y yo creo que en este momento en donde hay grandes polarizaciones en diferentes temas, y yo he oído gente que dice, no, porque lo que debemos hacer es esto, y no hay que oír nada más, dices, no, en el futuro, en la ecuación estamos todos, los que están de acuerdo contigo y los que son opuestos a ti. Y coincido plenamente contigo, el chiste está encontrar común denominadores, como cuando estudiaba uno quebrados en la escuela, y decir Sí. cuáles son los comunes denominadores, y hay que empezar a tratar de tender principios a partir de ello. Muy interesante este tema de las tendencias. ¿Qué nos puedes decir? A ver, tú me habías platicado que nos traías una sorpresa en cuanto a tendencias globales. Sorpréndenos, pues. Sí, bueno, sobre todo es un poco rápidamente les explico, o sea, las tendencias globales normalmente son consecuencia de identificar también riesgos previsibles, ¿no? Y siempre la palabra riesgos tiene una connotación negativa. Más volvemos a lo mismo, esto que hablábamos, ¿no? No necesariamente es así, porque si van apenas a suceder durante la década o tienen una probabilidad, pero yo la sé antes, puedo hacer cosas, ¿no? La pandemia fue un caso, yo sé que para muchos creemos que fue un cisne negro, más sin embargo, hay gente que trabajaba conmigo desde hace 4 o 5 años y en un riesgo previsible estaban pandemias, ¿no? Por ciertas situaciones de evolución, de Sí, antibióticos y demás. Pero claro, pues nunca, lo que no sabíamos era la dimensión, el momento, claro. etcétera, ¿no? Más sin embargo, había países un poco más preparados por ciertos antecedentes, ¿no? Entonces, bueno, eso es lo que sirven los retos globales. El Foro Económico Global acaba de actualizarlos este 2022. Hay un mapa muy interesante, pero sobre todo lo contrastante es cómo ve cada país esos riesgos previsibles. Y yo tengo aquí un ejercicio muy sencillo que quisiera poner A en ver, pantalla. Aquí va a estar. Los que puedan acceder a este código QR, vamos a ponerlo aquí en grande, si no está en la caja de chat, van a poder ver una encuesta muy sencillita de 2 preguntas y ahí vamos a ver cómo percibimos nosotros estos retos globales y después les voy a presentar el mapa, ¿no? Para que contrastemos cómo percibimos los riesgos y también esto nos deja ver cómo nos preparamos para ellos, ¿ok? Entonces, si ya pudieron accesar, voy a sí. quitarlo y déjenles Está, enseño. para los que no Dime. lo pudieron ver, está en el chat también. Ahí pueden ver la liga. Estos ejercicios son muy interesantes precisamente cuando son colectivos. Sí, y ahorita me van a ir a mí apareciendo las respuestas, pero miren, es una plataforma así de sencilla, si están viendo la pantalla. La primera preguntita es, ¿cómo te sientes tú? ¿No? En cuanto a las perspectivas del mundo, con lo que hoy conoces, nada más. Y abajo está la lista de cuáles son estos riesgos que ve el World Economic Forum. Y yo les pido nada más que seleccionen 3, nada más 3, ¿no? Y al final vamos a ver entre todos cuáles vemos como más importantes. Esto sí es, como bien dices Ramón, desde el plano personal, ¿no? Y después podemos descifrarlos, ver qué puso a nivel global y podemos ahí Qué también ver qué interesante. está pasando, ¿no? Entonces, muy sencillo, escogen 3, yo los escogí aquí al azar y le ponen enviar, ¿sale? Van a ir viendo cómo me aparecen las respuestas, porque todos Pero lo no, están viendo. no las pongas las tuyas para que no nos soples. No, oye, la seleccioné al azar, así que no se preocupen. Muy bien, a ver, Pero vamos mira, viendo cómo están, qué interesante. de las que vamos teniendo, aquí se va moviendo de cómo nos sentimos del mundo, ¿no? Las perspectivas del mundo, ahí está. Muy Si interesante. recuerdan, la pregunta era, muy preocupado es 1 y optimista es 5, ¿ok? Entonces aquí vemos, estamos como en un punto medio, ni muy preocupados ni muy optimistas, ¿va? Pero optimistas hay menos, ¿eh? Optimistas hay menos y preocupados hay un poco más. En el rango de preocupados podríamos decir que hay varios, ¿no? Pues Ahora, mira, están, fíjense, 2 y 4 están idénticas en este momento. Sí. Ah, ahí mira, no, ya van. está. No, ya nos siguen contestando. Muy bien, muy bien. Mira, ya empiezan a crecer los más optimistas. Ahí van. Oh,
Miren, podemos ir viendo también un poco cómo están el riesgo, por ejemplo, que ahorita todos ven más grande, es la crisis de nuestros recursos naturales, que es agua y comida. Ese podríamos decir que lo vemos como el número 1, ¿no? Si seleccionáramos el número 2, es la falta de acciones para mitigar el cambio climático. Ese vemos como número 2. Y podríamos decir que el tercero más importante que estamos viendo es la erosión de la cohesión social. ¿Ok? Entonces, esto es más o menos como nos sale. Ahora les voy a compartir cuáles son los del Foro Económico y así contrastamos un poco nuestras ideas. Bueno, fíjense, la visión del mundo a nivel global, el 41.8, pues sí, está en un escenario negativo, que es el color, y bueno, es justamente porque lo consideran constantemente volátil y con muchas sorpresas, ¿no? Y sin embargo, ahí están las herramientas de inteligencia colectiva. Ahí es donde nos pueden ayudar. Si ven la otra parte, en el punto medio, está un 37%, y bueno, todavía ven que va a haber trayectorias fracturadas y se van a abrir todavía los gaps entre los ganadores y perdedores. Pues nosotros hoy en este grupo estamos también entre esos dos, ¿no? Aunque nosotros sí tuvimos más gente positiva, creo que lo que aquí a nivel global se respondió, y eso pues me da mucho gusto. Y justamente, pues sí, se ve un aceleramiento de la recuperación global. Y la otra, hay incidentes que todavía van a seguir, y pues sí, puede haber resultados catastróficos, mas sin embargo nosotros podemos hacer cosas, ¿no? Ahora, fíjense. No estamos viendo tu pantalla, si nos quieres Ay, ¿de verdad? dar algo. Perdonen, No, perdonen, o sea, eso sí se nos fue. el nuestro, pero no esto que nos estás leyendo. Ya. Ah, muy bien. Ok, aquí están. Estas son también cómo sentimos las perspectivas para el mundo, ¿no? Aquí están, ¿no? Que creo que como vimos, pues nosotros estamos también en el punto medio, pero sí teníamos cargadas más gente en lo positivo, aunque tenemos un paquete de negativos, ¿no? Ahora, este es muy importante. Estos son el orden que a nivel global la participación fue de más de 45 países, México está incluida, ¿no? Estos son los riesgos globales de mayor importancia. El número 1, como consenso global, es nuestras acciones de cambio climático van a fallar. Nosotros lo teníamos en el lugar 2, o sea que no andamos tan mal, ¿no? Pero el segundo reto global son los cambios de clima extremos, porque estos van a generar migraciones involuntarias a nivel masivo. Y esto trae muchas consecuencias a nivel global, ¿no? Positivas y negativas. Puede ser que esto cambie aperturas, ciudadanos globales, la empleabilidad virtual y global, etcétera. Pero también, por otro lado, puede haber escasez, puede haber concentraciones urbanas en donde no estén preparados, etcétera, etcétera, ¿no? Después el tercero es la pérdida de la biodiversidad. El cuarto es la erosión de la cohesión social, que nosotros lo tenemos como tercero. Crisis de estilo de vida. Fíjense cómo el sexto sigue siendo enfermedades infecciosas, así que no tenemos que bajar la guardia en cuanto a las innovaciones o lo que ya implementamos para la pandemia, ¿no? Hay gente que dice, ya quiero volver a lo normal. Bueno, habrá que entender que hay un nuevo normal y que parece una palabra como de moda, pero es que esta es la razón, ¿no? O sea, lo que ya implementamos nos sirve, ¿ok? Después, bueno, sí, el daño al medio ambiente generado por los seres humanos, la escasez de recursos naturales, sí, México vive ciertas circunstancias y que lo ve urgente, sobre todo por escasez de agua en ciertas zonas, ¿no? Mas, sin embargo, la crisis más grande que se ve venir en la década es escasez alimentaria, ¿no? Y eso es muy importante porque todas las innovaciones para lograr agricultura regenerativa y demás, las cadenas de suministro se vuelvan locales, tiene que ver con este riesgo previsible, por ejemplo, ¿no? Las crisis de deuda y sí las confrontaciones geopolíticas. Ahora, quería enseñárselos. Había un desglose de por país que respondieron, ¿no? Bueno, estos son el top 5 que vio México. Y si lo vemos, es muy el presente. O sea, no vemos los riesgos de la década. Los primeros, todos tienen que ver con lo que hoy vive la situación latinoamericana o México, ¿no?
Vean el de Estados Unidos y ahí empieza a ver algunos de los que sí están en el top. Ven Canadá y ven los países nórdicos, ¿no? Entonces, ¿esto que nos deja ver? Que tenemos por costumbre, vemos el día a día, y por costumbre y por también la situación que vivimos, ¿no? Más sin embargo, creo que es muy importante mencionar, Ramón, que la competitividad, hoy hay un factor que mide competitividad global y competitividad de los países, y es justamente nuestra capacidad de estar anticipando el futuro. Se llama Future Readiness, justamente ese es el término. México ha perdido más de 11 lugares en su ranking de competitividad, y uno de sus factores es ese, es nuestra falta de anticipación, nuestra falta de saber hacer prospectiva, ¿no? Y es un mal latinoamericano por hábito de pensamiento y por la situación que vivimos, ¿no? Pero como les decía, tenemos que borrar de nuestra mente que somos víctimas y que hay villanos. ¿Cómo comenzamos a preensayar el futuro a más largo plazo, anticipando estas cosas que, aunque parezcan negativas, todo esto se transforma en innovaciones positivas? Todo esto. Porque si con estos riesgos nosotros identificamos necesidades, cada necesidad es una oportunidad de negocio cuando tú la resuelves, cuando tú generas una innovación, ¿no? África es de los países más innovadores y creeríamos que es Silicon Valley, y no es así, es África, porque justamente nace de resolver las grandes necesidades que tienen en su continente. Entonces nosotros estamos en esas posibilidades también como México, ¿no? Qué interesante y qué interesante haberlo podido ver también desde un punto de vista nuestro. Yo creo que tienes mucha razón en varias cosas. Primero, en el tema, déjame irme un poco más para atrás, en el tema de las visiones y en el tema de la negación de ciertos escenarios, ¿no? Uno de los múltiples escenarios que se presenta frecuentemente cuando uno habla de esos temas y hablas de escenarios catastróficos es ni lo menciones. No menciones eso porque lo llamas, no. Precisamente hay que llamarlo para estar preparado y ver cómo lo podemos hacer. No menciones. Ese es el primero. El segundo es, como dices ahorita, la falta de anticipación. Y la anticipación es muy importante y sin duda nos falta. El otro día en un foro sobre futuro veía que alguien preguntaba que creo que Grecia estaba por poner una oficina cuyo fin era evaluar toda la legislación que estaban sacando y llevarla a valor futuro, como lo haríamos en un estado financiero. Es decir, esta legislación, ¿qué pasa con ella en 5, 10, 15 y 20 años? Yo decía, qué interesante tener que un país lo haga. Salieron como 5 países, obviamente los nórdicos, diciendo, sí, nosotros lo hacemos y lo hace tal oficina, puedes consultarle, puedes todo. Es que, qué maravilla de anticipación. Y el otro tema, y yo sé que tú, y quiero que me hables también un poco de ello, porque yo sé que tú y yo compartimos esa visión un poco de la corriente francesa de Bertrand de Juveneles, que la anticipación es para actuar. O sea, no podemos sentarnos a anticiparnos en un cafecito y cada quien pararse a su casa, irse y decir, no pasó nada. O sea, nos anticipamos para actuar. Dame tu visión sobre ello. Digo, lo has estado diciendo ahorita, son oportunidades que hay que hacer, pero ¿cómo ligas tú en muchos de estos proyectos, en tu estudio que hiciste en la ciudad de León, en los estudios que haces con estos niños, cómo ligas todas esas ideas y esas anticipaciones a acciones concretas que permitan llegar a esos diferentes escenarios o al escenario deseado que la gente vio? Sí, sí, Ramón, eso es muy importante porque efectivamente coincido contigo, ¿no? Como bien dices, tenemos esa visión compartida. Hacer análisis de prospectiva y guardarlos en un cajón no sirven de nada. O sea, tenemos que llegar a acción. Entonces, después de hacer todo este escaneo, después de poder tener tarjetas de consecuencias de la tendencia, después de valorarlas y priorizarlas y tener un consenso común y nuestro top 10, después de extremarlas y hacer nuestros escenarios alternativos, de ver de esos escenarios, a mí me han pasado cosas muy curiosas cuando ponemos en inteligencia colectiva los escenarios. Te puedo contar que siempre hago 3 preguntas, ¿no? Una es, ¿cuál es el escenario más deseable? Oh, hombre, pues siempre hay uno, ¿no? ¿Y cuál es el menos deseable? Pues también hay otro. Pero cuando preguntas cuál es el más probable a suceder, lo increíble es que muchas veces es el menos deseable. Pero lo peor es cuando identificamos que los candados para lograr el deseable somos nosotros mismos, ¿no?
Me ha pasado en estudios de futuro sobre empleabilidad, por ejemplo, o el futuro de la empleabilidad. Y entonces ahí es donde detonas acciones. Una vez que pudiste identificar cuáles son las barreras y los candados, bueno, pues ahora diseña las estrategias para romperlas. Y generamos comisiones y generamos un plan de implementación y separamos acciones de corto plazo, de mediano plazo y de largo plazo ejecutables. Porque pues bueno, de nada nos sirve quedarnos en esos escenarios, como digo, son un preensayo de lo que te puede pasar y como tú dices, ay no, por Dios, ese ni lo menciones, no, pues, ya lo mencioné. ¿Y qué hacemos en un escenario de colapso? Lo más útil es lograr encontrar tu escenario de colapso y a partir de ese, tú decir cómo voy a crecer en ese escenario de colapso. ¿Cuáles son mis estrategias? ¿Cuáles son las acciones para crecer en ese escenario? Porque tiene una probabilidad de que suceda. ¿Por qué? Porque se generó a partir de tendencias que hoy no conoces su alternativa de evolución y puede ser aquella que no es la que tú querías, pero se va a generar, ¿no? Por eso decimos no hay víctimas y villanos. ¿Por qué? Porque mucha gente, como bien decimos, ¿no? Filtros políticos y bueno, es que si gana fulano podemos hacer esto, pero si no gana, entonces no vamos a poder. Entonces eres una víctima. No, los futuros se diseñan a partir de qué podemos nosotros generar en los dos escenarios para ese futuro deseable compartido. Y somos corresponsables, ¿no? No hay futuros oficiales. Realmente somos corresponsables. Entonces, la acción se llega así. Te digo, los ejercicios que hemos hecho, este de empleabilidad futura, déjenme decirles que ha sido uno de los más interesantes porque inició con una pregunta detonadora es, ¿para qué queremos el empleo? Y las respuestas son múltiples. Desde un punto de vista, lo mejor de gobierno es crecimiento económico, ¿no? Y sin embargo, en el plano personal es el trabajo lo quiero porque con él yo trasciendo, ¿no? A lo mejor es para calidad de vida, a lo mejor es para prosperidad. Entonces logramos hacer un mapa sistémico con 4, 5 o 6 coobjetivos y también los porqués y para qué queremos el empleo, ¿no? Y a partir de ahí se hicieron escenarios, se escanearon tendencias y se diseñaron acciones específicas, pero que lograran encontrar esa unión de visiones de para qué queremos el empleo, ¿no? Entonces es muy interesante y sí, sí se puede llegar hasta la acción puntual o estrategias de mediano plazo. Todo a partir de un ejercicio bien hecho de anticipación y prospectiva, que eso es, en conjunto, eso es lo que es la inteligencia de futuros. Claro. Oye, y a ver, y hablando sobre el tema de anticipación, si en México, en Latinoamérica, no somos proclives por la anticipación o no la entendemos como una anticipación desde el punto de vista de la perspectiva para lograr diseñar tu propio futuro, ¿qué tenemos que hacer? Tú me imagino que con estos niños estás sembrando una semilla muy importante, pero ¿qué más podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos para hacer una promoción mayor de esta conciencia de la necesidad de anticiparse y de tener una visión de futuro, una visión que nos permite estar pendientes de la observación y, como tú dices, de que somos participantes, que somos corresponsables de lo que pasa en el futuro? Sí, bueno, lo primero es eso, ¿no? Este nivel de conciencia de decir, no es un futuro que solo me empuja y yo voy en él, ¿no? Sino yo también del futuro puedo jalar cosas para mi beneficio y para crecimiento personal y para diseño. Pero justamente se hace sabiendo observar. Y sí, o sea, la gente, yo le digo, tengan por cultura leer noticias, ver programas, películas, en el cine y en la ciencia ficción, lo que se hace es prospectiva, ¿no? Pero normalmente vamos al cine y vemos la parte divertida. Y claro, a eso vamos al cine. Pero después hagamos reflexiones, ¿no? ¿Por qué esa película gustó tanto? ¿Qué hay en el fondo? ¿Qué está cambiando en la sociedad? Y si yo logro entender dónde estamos cambiando, qué se va a necesitar de cara a los siguientes años y además cuáles son las expectativas. Porque fíjate, hay una diferencia, Ramón, que a lo mejor puede ayudar a poder entrenar nuestro cerebro, ¿no? Yo siempre les digo que identificar necesidades desde un plano personal es una cosa, pero identificar las necesidades del otro es otro nivel. Y además, después de identificar necesidades, ese es el nivel básico, yo les digo que ese es el qué, ¿no? Tienes que entender cuáles son las expectativas de cómo satisfacer esa necesidad y ese es el cómo, ¿no? Y hay cosas muy simples como sistema de transporte en una ciudad.
oye, pues ponemos más camiones urbanos, ¿no? Y entonces ya resolví el problema de transporte. No, porque a lo mejor la expectativa era que ya fueran un tren, o que fueran más veloces, o que ya fueran eléctricos, o que fueran puntuales, o que pudiera comprar mis boletos desde una plataforma digital. O sea, hay muchos Claro. cómo, ¿no? Entonces, para mí ese es el primer ejercicio mental con el que se trabaja con los niños, por ejemplo. No solamente les preguntamos, ¿cómo imaginas en el futuro tal cosa? No es, ve esta situación, ¿cómo la ves? ¿Te gusta o no? ¿Qué cambiarías? ¿Qué crees que se va a necesitar? Ahora, si tú tuvieras 20 años o 30 años, ¿cómo debería de ser eso? Y en el cómo debería, yo empiezo a ver soluciones y me hago corresponsable, ¿no? Entonces, estas son las cosas que creo que tenemos que empezar a entrenar. A veces los empresarios frecuentemente me dicen, pero yo ya llevo 20 años haciendo esto así y así funciona y así va a ser siempre, y después nos encontramos con situaciones donde yo ya me veo muy vulnerable, ¿no? O no soy resiliente al futuro. ¿Cómo me convierto en algo future proof, por decirlo así, ¿no? Bueno, el future proof tiene que ver eso, es qué tan resiliente eres de cara al futuro. Y se hace así, entendiendo qué nuevas necesidades se van a generar y cuál es tu rol en ellas, ¿no? Entonces anticipas y generas innovación antes de que la ola te llegue. Sí, no, no, muy interesante. Oye, yo quiero ahondar un poco más en el tema de los niños. ¿Y qué has descubierto ahí o qué has visto? Sobre todo siendo un estudio pionero en nuestro país. Sí, ¿Cómo lo fíjate, sientes tú? hicimos primero, hice un ejercicio de inteligencia colectiva en Oráculo, en general, con 10 preguntas detonadoras que fueron a nivel global, y yo lo hice local, ¿no? Invité a todo mundo a contestar en una plataforma digital y publicamos el primer libro. Y de ahí, mis socios, que son una compañía de comunicación, expertos en comunicación, ellos son Amic Parlante, ellos radican en Aguascalientes y hablaron con las candidatas al gobierno de Aguascalientes y decidimos hacer el primer piloto de inteligencia colectiva con niños, pero para el diseño de la ciudad y el futuro de Aguascalientes a partir de los niños que quieren, ¿no? Entonces, tocamos varias puertas con escuelas para ver quiénes querían entrar en este programa piloto. Pues hay 5 escuelas, en una de ellas más de 30 niños, en otras grupos de 20. Diseñé toda la metodología, preguntas detonadoras, y justamente lo que estamos haciendo es que los niños empiezan a ver detalles como, ¿qué pasaría si tuviéramos que esperar 10 años a tomar agua de los ríos porque ya se secaron y se tienen que volver a llenar, ¿no? O sea, o ¿has ido a un asilo de ancianos, sí o no? Bueno, ¿cómo debería de ser, no? ¿Qué pasaría si en esta colonia se siguen construyendo casas porque llegan más personas? Entonces, con situaciones, los niños nos dicen cosas. Y a mí me ha sorprendido su creatividad, sí, pero también por otro lado, hay niños que me ha sorprendido su miedo al futuro. Y sabes, está infundado por lo que escuchan de los adultos. Claro, Pero cuando los totalmente. dejas expresar, entonces ellos también ven cosas positivas, ¿no? Entonces, ¿Niños de qué edad, Claudia? fíjate O que sea, ¿qué universo estamos hablando? están desde quinto año a primero de secundaria, ¿ok? Ah, bueno, pues ya, claro, ya Sí, sí es tienen una, es, un nivel de conocimiento, sobre todo, bueno, que a lo mejor sí, a lo mejor algunos de ellos ya viajaron y conocen un aeropuerto, o sí saben cuando hablamos su colonia, de qué se trata, ¿no? O sea, pero sí, aunque claro. esto se puede hacer en preescolar, con ejercicios más sencillos se puede hacer. Ahora, a los niños los dejamos desde dibuja tu idea o dínoslas y después las contrastamos, ¿no? Hacemos juegos con la pelota y te toca a ti decir qué piensas, y entonces ellos escuchan también la idea del otro y le suman a la idea del otro, y así, o sea, son dinámicas muy interesantes. Esperemos, nos va a quedar un reporte muy bueno, ya se los compartiré a todos. Sí, sin duda. No, además para ellos es muy interesante porque están hablando de la ciudad en donde van a vivir y eso es una responsabilidad importante. Sí, 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 en León hicimos uno también con el Instituto de la Juventud. Y también diseñamos León al 2045, los futuros de León, porque es en plural, justamente. Y entrevistamos jóvenes, entrevistamos chavos banda, o sea, todos, cuál era su perspectiva de la ciudad, cómo se sentían en ella y demás, con metáforas. Lo hicimos con un equipo también especialista en neurociencias,
y es interesantísimo, ¿no? O sea, todo lo que sacamos de ahí y bueno, y se dejaron los pilares y las estrategias al 2045 de una ciudad. Oye, en tu experiencia, ¿en qué lugares o en otras palabras, casos de éxito de una inteligencia de futuros que haya tenido resultados como país, como empresa, como sociedad? Casos que podamos hablar de ello, que estén documentados. ¿Hay ejemplos claros? Sí, bueno, yo creo que no hablemos los lejanos, ¿no? Pero finalmente, pues sí, los países nórdicos son un éxito por eso, porque ellos en niveles de prospectiva son los más altos y también los niveles de confianza, que eso es muy importante. Pero, por ejemplo, hablando de prospectiva, Dinamarca es el primer país que tiene una primer ministro encargada de la visión de Sí. futura y gobernar para las futuras generaciones, ¿no? Entonces, esos son casos de éxito documentados de lo que es, ¿no? Grecia, como tú bien mencionabas, bueno, el primer ejercicio de inteligencia colectiva y un playbook para niños lo hizo Grecia, ¿no? Y ellos lo tienen como materia justamente para diseñar cuáles deberían de ser las siguientes perspectivas para Grecia, ¿no? Entonces sí hay casos muy específicos. En empresas hay varios. Nosotros en León como tal, la dirección de turismo como tal, hicimos ahí también cuál debería de ser el futuro del turismo de León, que León no es una ciudad turística, ¿no? Entonces, ¿qué vas a hacer? Y también se hizo todo un plan al 2030, existe un plan al 2030 documentado, ¿no? Entonces, sí, creo que hay muchas, y bueno, las empresas globales, las empresas de marcas que conocemos trabajan prospectiva, ¿no? Tesla Claro. como tal, pues sabemos, son una de ellas, ¿no? O sea, pero el cine, o sea, muchísimas películas lo que nos muestran es esto, porque la prospectiva empieza también en la ciencia ficción. Claro, ese es otro tema que un día te tenemos que invitar a hablar de toda esa, de la relación de ciencia ficción y cómo la ciencia ficción en sí nos moldea un poco temas, ¿no? Y hay miles de ejemplos de los programas que veíamos nosotros cuando éramos chicos. Tú todavía no habías nacido, pero bueno, algunos de los que éramos anteriores. Hay algunas preguntas interesantes aquí, una que hace José Alarcón y Vigoyen, que dice, ¿hay ejemplo de país que tenga un plan de 20 o más años? Y continúa la Sí. pregunta, ¿hay planes, ejemplo de países de Dinamarca, planes que sean públicos y accesibles? Aquí hemos hablado de algunos, pero ahorita tú contestas. La ONU con sus ODS 2030 no ha hecho escenarios del mundo que queremos. A ver, son Sí. temas interesantes. A ver, respondo la primera, Colombia. Colombia es un ejemplo latinoamericano que sí tiene un plan de nación a largo plazo. Fue asesorado por mis colegas, mi equipo de trabajo también sueco, y por eso lo conozco, ¿no? Pero Colombia lo hizo. En México es curioso, hay municipios que sí lo tienen gracias a sus institutos de planeación, más sin embargo la ley te pide que estén atados al del Estado y al de nación, y de nación no tenemos, ¿no? Entonces, de repente ahí empiezan contradicciones, pero puedo citar el caso colombiano como tal, ¿no? O sea, ellos sí tienen un plan de nación a más largo plazo. Ahora, había otra pregunta, ¿de qué ha hecho la ONU con las ODS, ¿no? Si eran públicos, países como Sí, Dinamarca sí eran públicos, ¿no? Que lo son, el de obviamente. Dinamarca es público, el de Suecia es público, Inglaterra, bueno, que no es Inglaterra, Gran Bretaña como tal, también tiene uno, es Sí, interesantísimo el de Gran Bretaña, es accesible, y si sí, no, si me quieren contactar, yo se los puedo pasar el link, sí. hay un libro para niños, de hecho, con el de Gran Bretaña que acaban de sacar en el 2021, muy, muy interesante. Sí, y recientemente el de España 2050, que tuvimos aquí una plática sobre el tema, y obviamente la Unión Europea acaba también de definir como Sí, unión su escenario de futuro, que también está disponible en su página y se puede ver, está inclusive en español, con planteamientos muy interesantes de una visión de largo plazo, y como tú dijiste y nos explicaste ahorita con gran claridad, Claudia, viendo escenarios y tratando de modificar lo que estamos haciendo hoy para poder llegar a estos escenarios. Muy interesante. La última pregunta de este grupo que nos hacía nos era preguntaban sobre si la ONU. ONU hacía, Sí, y tenía una, sí, bueno, déjenme decirles que como tal, las ODS sí tienen una actualización ya.
que es de lo que se empezó a generar todos los nuevos índices ESGs que se llaman, que justamente el documento, su meta es más allá de crecimiento económico, porque lo que se vio es que con las metas ODS al 2030 no vamos a superar los retos globales, que son justos estos los que acabamos de ver. El cumplimiento al que deberíamos de estar hoy en día en 2022 todos los países en esas metas es del 70%. Bueno, México no va ni al 17%. O sea, el atraso además es muy grande. Entonces sí, hoy como tal, la meta no es ODS. La meta más grande y superior que se ha generado a 2040 se llama Net Zero, por ejemplo. ¿Y qué es la meta Net Zero? Pues es cero emisiones. Y de ahí se desprendió que al 2030 se cancele ya la producción de autos de motor, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay muchas situaciones que dices, bueno, ¿esto a México qué le va a implicar? Cuando tenemos que cambiar las energías y demás, ¿no? O sea, empezamos a ver la urgencia de que nosotros actuemos y no podemos ser unas víctimas ni unos villanos, o sea, nos toca actuar. ¿Qué nos toca desde nuestro plano? Si soy un empresario, si soy un innovador, ¿dónde estoy yo para lograr estas metas, ¿no? Para ayudar a lograr estas metas. A ver, hay otra pregunta muy interesante sobre la Ley General de Planeación y sobre el Plan Nacional de Desarrollo. O sea, el Plan Nacional de Desarrollo, está la pregunta, pero específicamente creo que la podemos modificar un poco a el Plan Nacional de Desarrollo, que es un plan de largo plazo. ¿Tiene elementos de prospectiva? O sea, ¿se hace con una visión de prospectiva o se hace con una visión de continuidad? Porque yo creo que esto es algo interesante, ¿no? La prospectiva no es como un presupuesto de empresa a la antigua que es sube el 5% y nos va a ir muy bien y ya todo lo demás se acomoda. Es precisamente ver, como tú nos has explicado hoy, toda la parte de los escenarios, de las megatendencias, de todas las variables y de lo que deseamos colectivamente. Entonces, ¿cómo aplicarías esto? ¿Qué nos puedes comentar esto llevado al Plan Nacional de Desarrollo? A ver, el Plan Nacional de Desarrollo normalmente están atados al plan de gobierno, que son sexenales, ¿no? Sí, sí hay perspectiva ahí, sí son a más largo plazo, eso es realidad, pero hay escenarios que son proyecciones lineales, ¿no? O sea, no son en realidad ante situaciones adversas o contrastantes o de alta incertidumbre. Y lo interesante sería agregar, ¿no? O sea, no es que no tengan perspectiva, creo que las metodologías actuales incluyen donde el escenario no sea lineal, ni para abajo lineal, ni para arriba lineal, y bueno, y pues encontramos el punto medio. No, no, no. O sea, es bajo circunstancias donde las alternativas de evolución no son tanto positivas o negativas, sino son diferentes. Puede haber dos caminos. Y en esos dos escenarios, ¿qué va a hacer México? ¿No? Porque los dos tienen alta probabilidad de suceder y tú te anticipas. Entonces yo creo que ese es el cambio o lo que le falta, ¿no? Hay que incluir perspectiva en escenarios no lineales, ¿no? Donde estamos vulnerables por la incertidumbre. A ver, una pregunta interesante que hace José Luis Fontes Granados sobre el libro Futuros 2050. Si lo conoces, si nos puedes decir algo al respecto, que es un libro, una compilación muy interesante. Una de nuestras socias, Conchita Olavarrieta, participó en él, junto con algunos otros personas haciendo escenario. Creo que ese es otro, hablando ahorita de escenarios futuros en México, los hay. Si realmente de que los hay, los hay. El problema no es no tener las visiones, el problema es, otra vez, no quedarse en la anticipación, sino lograr que esos escenarios de anticipación se logren establecer como acciones específicas. Sí, yo les voy a quedar mal con la opinión del libro porque no lo he leído. Entonces está mal opinar de un libro que uno no conoce, ¿no? Pero coincido contigo, de que hay ejercicios de prospectiva muy buenos en México, hay. Pero efectivamente, que estén atados al plan de nación para que se ejecuten, es donde creo que podemos encontrar las distancias, ¿no? Pero efectivamente, sobre todo de iniciativas personales, hay trabajos muy buenos, sí. A ver, yo te quiero hacer una pregunta. Estamos ya llegando muy cerca vamos a llegar a la hora en un rato. Quiero hacerte una pregunta específica. Hemos hablado ahorita de un tema de inteligencia de futuros y hemos hablado mucho a nivel nación, a nivel países, a nivel empresas inclusive, a nivel personal. Porque bueno, todos los que estamos escuchando esta conversatorio contigo,
pues todos tenemos un futuro, nosotros en lo individual, con nuestras familias, con nuestro núcleo familiar más cercano. ¿Qué nos puedes decir ahí de cómo aplica todo esto a un escenario personal? Sí, yo creo que estas metodologías sí son para aplicar en un plano personal. Y lo primero es decir cuáles son nuestros futuros, porque vuelvo a lo mismo, tenemos alternativas, también personales, ¿no? Para mí es una herramienta que trabajo mucho con jóvenes que, por ejemplo, de preparatoria, que no saben qué estudiar, ¿no? ¿Cuál es su plan de vida a futuro? Y cuando empiezan a conocer los retos globales, cuando empiezan, les detonamos el que vean qué necesidades va a haber, entonces también entienden qué quiero estudiar. Encuentran un sentido y un camino a su vida. Eso es parte de diseñar tu futuro. ¿Sí? Entonces, en el plano personal, para mí son importantísimos para emprender un negocio personal. Todas estas herramientas es lo que te ayuda, ¿no? De hecho, se dicen que el ratio de éxito del emprendimiento en México es del 2% y muere antes de los 2 primeros años. Y justamente es por esto, porque no sabemos cuáles son las necesidades futuras, innovar para resolver esas necesidades, emprender para resolver esas necesidades y entonces hace que mi negocio personal sea resiliente al futuro, ¿no? Y no sea tan vulnerable y viva más años, mi tiempo, mis inversiones, pues estén en algo que va a ayudar, que somos corresponsables y diseñamos un futuro tanto personal como compartido, ¿no? Yo siempre digo que los futuros se deben diseñar para todos y nadie debe quedarse atrás. Los futuros no son para unos cuantos, son para todos. Muy buena reflexión, Claudia Quiroz. Nos estamos acercando al final, hay más preguntas. Yo quisiera que nos compartieras tu correo electrónico por si la gente te quiere contactar, aparte de felicitar, que veo que casi todos en el chat tenemos una gran cantidad de felicitaciones, lo cual tiene su razón. Si nos haces favor de ponerla y de verlo. Ya la he puesto ahí en la caja de chat y no, hombre, al contrario, muchas gracias. Claudia, muchísimas gracias. No sé si quieras hacer una reflexión final para ir cerrando el día de hoy. ¿Cuál es tu llamado a la acción? ¿Cuál es tu invitación para todos los que te estamos escuchando en este tema de inteligencia de futuros? Sí, yo creo que mi llamado a la acción es ese, ¿no? No tengamos miedo del futuro, eso es lo primero, sacudámonos el miedo, evitemos los puntos ciegos también y aprendamos a meternos de lleno, a entender qué sucedería si y qué rol tengo yo en ese futuro, ¿no? O sea, empecemos por practicar esta parte, poder, como yo les decía, parece algo muy sencillo, pero luego nos cuesta trabajo, ¿no? Entender necesidades del otro, pero además pasar a las expectativas, leer tendencias, los reportes, pero no se queden con eso. Siempre hagan su segunda reflexión y hagan una listita de, ¿y esto qué consecuencias va a tener? Y si primero les vienen puras consecuencias negativas, guárdenlo, está muy bien, y llenen otra hoja forzándose a encontrar consecuencias positivas, porque se los aseguro que en la segunda ronda las encuentran, si es que por algo les gana el miedo, ¿no? Y con esas tarjetas seguro van a encontrar acciones, seguro se les van a ocurrir ideas que ya van más relacionadas a poder diseñar su futuro y un futuro para todos. Claudia Quiroz, muchísimas gracias. Ha sido un gran conversatorio, interesante, ágil, y esperemos tenerte muy pronto aquí para hablar de algún otro tema del futuro. Te agradecemos mucho tu presencia. Claudia no está ahorita en México y nos está llamando desde otro uso horario, lo cual agradecemos mucho que hayas estado aquí con nosotros y esperamos verte muy pronto. Gracias a ti, Ramón, gracias a World Future Society por esta invitación y pues aquí estamos para ayudarlos, lo que se necesite y podamos compartir con mucho gusto. Muchas gracias, Ramón. Gracias a ti, Claudia.